Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a la conferencia que, como ya les había mencionado, lleva por nombre Estructuras de Datos en Python, ¿verdad? Entonces, en el transcurso de la conferencia, muy probablemente cuando termine el compañero de dar la teoría, les voy a indicar cómo vamos a pasar la asistencia y para que estén atentos, ¿verdad? Entonces, dejamos el tiempo al compañero y eso sería todo. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Edwin Pernía. Yo les voy a estar dando la conferencia de estructuras de datos en Python. Entonces, yo les traje una pequeña presentación como para que nos vayamos guiando, pero espero poder dar algunos ejemplos prácticos para que sea esto un poco más dinámico y no tan aburrido, que la verdad es que leer presentaciones no es como que lo más entretenido del mundo. La conferencia se va a tratar sobre las estructuras de datos en Python. ¿Por qué en Python? La verdad es que Python es un lenguaje que se está utilizando mucho últimamente en lo web. ¿Y por qué estructuras de datos? Yo sé que tal vez para las personas que están más familiarizadas con los lenguajes de alto nivel, les resulta extraño pensar en implementar estructuras de datos en un lenguaje de alto nivel que tiene muchas librerías. Pero la teoría detrás de las estructuras de datos nos sirve mucho para entender conceptos en programación que son bastante fundamentales. Entonces, si nosotros entendemos las estructuras de datos y las sabemos aplicar de manera teórica y práctica, aunque quizás nunca las lleguemos a implementar directamente, vamos a tener bastante entendimiento de no quiero decir cosas, pero bastante entendimiento de conceptos que se aplican en programación. Y eso sí nos sirve, porque entender cómo funciona algo nos ayuda a poder implementarlo de mejor manera y mejorar lo que es nuestro trabajo, porque somos ingenieros al final de cuentas, es proporcionar soluciones. Python en sí es un concepto que, bueno, perdón, es un lenguaje de alto nivel, el cual es usado en múltiples campos, como ya les mencionaba, y se basa en un concepto de un lenguaje de alto nivel no tipado, o sea que no tiene tipos de datos rígidos, son dinámicos. Y la idea detrás de Python era que fuera un lenguaje bastante legible y que las personas al leerlo lo entendieran, no fuera tan complicado el poder leerlo y el entender qué hace el código. Como les digo, Python es un concepto de ideas, o sea, el que fuera más legible, el que no tuviera datos, y como lenguaje de programación necesita una implementación, un compilador. Esta implementación, o la más popular que se utiliza en Linux, se llama CPython. Bueno, no solo en Linux, en Windows, porque Python es multiplataforma, se llama CPython. Esta implementación está escrita en C, es un compilador, pero a la vez es un intérprete. Eso ya lo van a ver más adelante cuando lleguen otros cursos. Pero esta implementación está hecha en C, es bastante rápido, la verdad. Existen otras implementaciones que están escritas en lenguajes como Java y Irony. La de Java se llama Jython y la de C, la de C# se llama IronPython. Hay otra que implementa otras librerías. En concepto, el lenguaje es el mismo, pero la implementación detrás de este es diferente. Ahora, los lenguajes de memoria, los lenguajes de programación los utilizamos para, para crear programas y escribir código, pero detrás de ellos el compilador maneja memoria. Antes, cuando no teníamos lenguajes de programación de alto nivel, los programadores se encargaban de manejar ellos la memoria, ellos la asignaban y ellos tenían que eliminarla para que esta no se quedara ahí. Por memoria me refiero a memoria volátil, memoria RAM, no disco duro, sino memoria RAM. Entonces, los programadores necesitaban saber en dónde estaba su memoria. Para eso existían referencias a esa memoria. Eso se conoce como punteros, se trabaja en C. Estos punteros eran referencias a esa memoria. Me servían a mí para saber dónde yo tenía la memoria que acababa de crear y me servían también para eliminarla en caso yo la quisiera eliminar. ¿Por qué hablo de manejo de memoria en cuestión de estructuras de datos? Porque las estructuras de datos, como su nombre lo indica, perdón la redundancia, son estructuras que buscan, las estructuras buscan organizar la data de cierta manera. Y la data
se almacena en memoria. Entonces, el manejar la memoria las estructuras tenían mucha responsabilidad de la memoria que manejaban, de la data que almacenaban y eliminaban. En Python, como es un lenguaje de alto nivel, nosotros no tenemos un contacto directo con este manejo de memoria. Nosotros no tenemos un operador new o un operador delete para crear nueva memoria o para eliminarla. Esto ya lo hace el compilador. Pero, y sin embargo, como la implementación de Python está hecha en C y atrás de él hay un compilador, sí hay un manejo de memoria detrás que nosotros no vemos. Y siguen existiendo esas referencias a la memoria, a la creación y eliminación de memoria. De manera automática, sí. Sin embargo, sí existe aún, a pesar de que el lenguaje es en alto nivel. Nosotros ya no tenemos contacto directo con ello, pero sí se maneja detrás. Entonces, ¿cómo nos afecta eso a la hora de que nosotros escribimos código en alto nivel? Principalmente cuando trabajamos con objetos, porque los objetos en sí es memoria también organizada, pero con una referencia. El objeto, cuando nosotros accedemos a una propiedad del objeto, lo que estamos haciendo es guiarnos con esa referencia en memoria para saber en dónde está esa propiedad del objeto. Y nosotros esa referencia en memoria la vemos como una variable. Si ustedes tienen un objeto y ejemplo, tienen un objeto casa y hacen una nueva instancia de ese objeto, ustedes en ese momento lo que hicieron fue colocar datos en memoria y el compilador lo que les regresó es una referencia a esos datos que lo almacenan en una variable. O sea, ejemplo, ustedes crearon un objeto casa que se llama mi casa. Entonces, mi casa es una referencia a la memoria que ustedes acaban de crear. Y esa referencia a memoria ustedes la pueden pasar y tener por todo el programa, que sin embargo sigue apuntando a la misma memoria, sigue dirigiéndolos a la misma memoria que ustedes crearon. Cuando ustedes modifiquen una propiedad de ese objeto, lo que van a estar modificando es la memoria que ustedes almacenaron. Y eso a veces nosotros lo vemos cuando pasamos un objeto a un método. Pareciera como que el objeto se pasa por referencia y lo estamos modificando. Y en realidad no es eso lo que ocurre. Lo que ocurre es que nosotros pasamos una referencia que pasó por valor, pero como referencia a la misma memoria, el comportamiento se siente como que si el paso de la data hubiera sido por referencia, cosa que no es así. Si ustedes pasan un número entero a un método y lo modifican, este no se modifica en el valor original. Sin embargo, si ustedes pasan un objeto y accesan a una propiedad del objeto y la modifican, cuando vayan a regresar del método van a ver que su objeto sí se modificó, o sea, la data del objeto sí se modificó por estas referencias. Y esto es algo que se tiene que tener presente cuando se crean estructuras de datos o en cualquier programación que nosotros hagamos, porque quizás nosotros no queremos modificar la data dentro de ese objeto y pasamos una referencia y tenemos que estar conscientes que estamos referenciando a la misma data. Si no queremos hacer eso, tendríamos que literal hacer una copia del objeto para poder modificarlo sin que se modifique la data que originalmente habíamos almacenado. Los arreglos yo no los puse como una estructura de datos como tal, porque en sí, en C, bueno, pues voy a hablar de C como referencia porque es el lenguaje de bajo nivel, como que, no de bajo nivel, pero es el lenguaje como que referencia para los lenguajes futuros que se han creado o que están en el presente. Los arreglos en la mayoría de lenguajes como C son datos que literalmente están almacenados contiguos en memoria. No sé si ven la imagen, pero en la imagen, digamos que estos números serían los números en memoria y estos caracteres están contiguos literal en la memoria. Entonces, cuando ustedes accesan un carácter de este arreglo, lo que harían es, primero el arreglo va a ser una variable que hace referencia a este primer elemento del arreglo. Si ustedes quisieran indexarlo al 5 ejemplo, lo que harían es a esta dirección sumarle 5. Y entonces eso le daría la posición en memoria en donde está el index 5 de ese arreglo. Y literalmente en bajo nivel así se maneja, o sea, así se maneja en C. Ustedes tienen una referencia, un número literal de donde está la memoria
Y internamente lo que hace él cuando ustedes indexan es sumar a esa memoria y ir a ver qué hay en esa memoria, porque los arreglos están de forma contigua. Por eso cuando ustedes en esos lenguajes crean un arreglo de 10 posiciones, las 10 posiciones se reservan porque necesitan estar reservadas para que la data se mantenga contigua y no exista el caso en el que otra data caiga encima y el arreglo se echa a perder, ¿verdad? Entonces, por eso la memoria se apartaba de un solo y los arreglos están contiguos. ¿Qué pasa en Python? En Python no existe una implementación como esta, como tal, de arreglos. Lo que hay es una lista. Internamente hay código que hace que la data esté no contigua, sino dispersa. Pero cuando nosotros la indexamos, siempre nos la retorne. Es una lista, es una estructura de datos. Literalmente los arreglos en Python son una estructura de datos que, o sea, ellos quisieron implementar los arreglos de esta manera para que no fueran así contiguos. Y pasa posiblemente en otros lenguajes de programación como JavaScript en alto nivel, que los arreglos ya no son como estos, ya no son data contigua, sino que son implementaciones en código de estructuras de datos que se siguen manejando de forma indexada, pero que ahora dan otros métodos. Cuando les enseñe los arreglos en Python, les voy a enseñar. Los arreglos en Python, como les decía, son estructuras de datos. O sea, ellos implementaron una estructura de datos y hicieron algo que no he visto en otros lenguajes. La verdad que los índices se pueden manejar de manera negativa. Ustedes pueden referenciar al último elemento del arreglo con un índice negativo. Un índice negativo significa que yo empiezo a contar del -1, -2, -3, como lo ven en la imagen. Y los índices positivos son los normales, ¿verdad? Aparte de esto, como ellos hicieron una estructura de datos y no solo data contigua, ellos dieron métodos y otras herramientas para trabajar con arreglos. Aquí sí se los voy a tratar de enseñar de forma visual. Aquí yo tengo creado un arreglo que se llama literalmente arreglo. Entonces, si yo quisiera indexar el último elemento del arreglo, yo lo único que tengo que hacer es dar un -1. Y aquí, para que se entienda, lo voy a poner. Entonces, si yo corro esto. No sé si lo ven, pero aquí él me está mostrando que el último arreglo es 4. Yo lo indexo de forma negativa. Este arreglo, algo que no ocurriría en otro lenguaje y lo implementara de manera contigua, tiene métodos como add. Yo puedo agregar un nuevo elemento. Recuerdo que así se llama. Se llama así. Por lo general tienen un nombre como push o add, pero tienen métodos para poder agregar nuevos o eliminar elementos del arreglo, ya que es una lista. Y en Python existe otra cosa que se llama slicing, con sus arreglos, que ustedes pueden generar nuevos arreglos a partir de uno. Ejemplo, este arreglo tiene 2, 3, 4, vamos a ver otros más, 5, 6. Si yo quisiera obtener de este arreglo solo los números pares, yo pudiera hacer esto. Lo que esto significa es que empezando por el 1, al final, aquí podría yo poner un número si no quisiera decir el final, o si yo quisiera solo llegar a la posición 5, le digo 5, 4, 3, a la posición a la que yo quiera llegar. Como yo quiero llegar al final, yo no pongo la posición. Y esto significa los pasos. En este caso va a ir de 2 en 2, y eso me va a dar un subarreglo de números pares. Ejemplo. Como ven aquí, ustedes tienen un subarreglo de números pares. Si quisiera yo un arreglo de números pares, puedo igual hacer lo mismo, solo que esta vez empezar desde 0. Cuando yo aquí no pongo, pues yo pudiera que poner 0. Si yo no lo pongo, significa que él empieza del inicio y llega al final con un paso de -2. Entonces, lo ven aquí. Si yo quisiera voltear el arreglo, yo aquí podría decirle que los pasos los haga negativos. Significa que empiece del final y me da un subarreglo del inicio al fin. Entonces aquí, como ven, me da un arreglo que está volteado. Empieza en 6 y termina en 1.
Y lo mismo si yo quisiera que el paso fuera negativo, pero ahora fuera de 2 en 2 y que empezara en 1 para obtener los pares y obtener los volteados. Aquí el paso va a ser negativo. Esto porque el paso es negativo y está empezando en el último si empieza en 0, porque es 6. Entonces él me da 6, 4 y 2. Esto se conoce como slicing en Python, es una de sus características cuando se trabaja con arreglos y sirve bastante si ustedes quisieran, si tuvieran un subarreglo y quisieran solo datos específicos de ese subarreglo, no necesitan recorrerlo para poder obtener esa data. Pueden usar esta sintaxis para obtener nuevos arreglos. Y ese es el beneficio que ellos obtuvieron al no implementar al ellos usar su propio código para generar cómo iban a manejar los arreglos. Ahora sí vamos a las estructuras de datos. Existen varias estructuras de datos. La verdad es que las estructuras de datos se crearon para resolver una problemática que era cómo organizo mi data. Y si necesito trabajar con mi data, ¿de qué manera puedo ser más eficiente el trabajar con esa data? Todas las estructuras de datos intentan resolver un problema de organización de información. Entonces, existen varias comunes porque muchas personas llegaron a que esa solución era eficiente para ese problema en específico. Ustedes pudieran tener un problema en específico con su data y llegar a una solución con una estructura de datos, incluso con una estructura de datos que no existe, que nunca nadie pensó y a ustedes se les ocurrió porque resuelve su problemática. Entonces, de esa misma forma nacieron las estructuras de datos que tenemos hoy en día, son bastante comunes. Y almacenando data ahora se estudian y la verdad es que incluso estructuras de datos en programación no partieron directamente de programación, sino son elementos matemáticos que trabajan con data. Otros quizás sí tuvieron una teoría más computacional, por decirlo así, pero muchos utilizan teorías matemáticas. Para empezar a implementar una estructura de datos, ustedes necesitan un tipo de dato abstracto y esto lo van a ver en estructura de datos cuando lleguen el curso el otro año. Un tipo de dato abstracto o un TDA es en esencia un plano de la estructura que voy a construir. Yo ahí defino los métodos que voy a necesitar, los elementos que esa estructura va a tener. Si yo tengo un nodo para esa estructura, yo ahí defino qué data va a tener ese nodo, si va a tener alguna referencia o algo hacia otro nodo, cómo se va a comportar ese nodo, cómo se va a comportar la estructura, qué método va a tener. Aquí en esta imagen yo les puse como ejemplo qué operaciones le voy a poner a mi estructura, un push, un pop. Todas esas cosas no es código, sino es simplemente listar lo que yo voy a utilizar para mi estructura y luego posteriormente cuando yo lo haga en código, poder implementarlo más fácil, saber qué datos, qué métodos tengo que implementar o qué data necesito. Entonces, yo ahorita les voy a mencionar unas estructuras de datos bastante comunes. Están las listas, los árboles, las matrices dispersas, las tablas hash y los grafos. Listas, perdón. Las listas son de forma más simple, elementos listados, digamos, uno después del otro. Estos son a nivel teórico, no teórico, perdón, ¿cómo poner? A nivel conceptual, sí son elementos que están uno después del otro, como en una lista. A nivel de bajo nivel, esto no está así. O sea, esa data está dispersa en la memoria, puede estar donde sea, y lo que hace que se comporte como una lista es esta flecha de aquí, esta referencia hacia el siguiente elemento. No importa dónde esté la data, no importa en qué parte de la memoria esté, eso no tiene importancia, siempre y cuando yo sepa a dónde moverme en memoria para obtener mi siguiente elemento, este puede estar donde sea. Y esto ayuda, o sea, esta fue una solución para un problema. ¿Y cuál era el problema? Si yo tengo un arreglo, necesito por fuerza saber el tamaño de elementos que yo tendré para apartarlo. Como les mencionaba, los arreglos están forzosamente contiguos, uno después del otro, y yo necesito apartar toda la memoria para que no ocurra en que la información se corrompa de que pudiera ocurrir de que otro pedazo de información cayera en un pedazo de memoria donde iba un arreglo. Como están contiguos, significa que yo ya no estaría accesando a la memoria
a la información que quiero accesar, sino a otra información que nada que ver, que pudiera venir incluso de otro programa o de otra parte. Entonces, para evitar esto de tener que saber cuántos elementos de mi arreglo voy a tener, porque pudiera ser de que mi arreglo tuviera 1000, 2000 y no puedo tener esa memoria reservada por nada, se llegó a la creación de una estructura que me permitiera a mí almacenar de manera dinámica la información y siempre poder utilizarla como un arreglo, poder indexándola. Entonces, mientras yo sepa dónde está mi siguiente elemento, yo siempre voy a poder llegar a él. Y entonces yo ya no necesito reservar la memoria, porque la memoria puede estar en cualquier parte, no tiene que estar de manera contigua. Las listas existen simplemente enlazadas, doblemente enlazadas, circulares, posiblemente hay más. Y estos nombres vienen de la cantidad de enlaces que tienen sus nodos. Entonces, esta sería una simplemente enlazada porque solo tiene un enlace hacia el siguiente elemento. La doblemente enlazada tiene 2. ¿Y eso en qué me serviría? Pues que si yo estoy en el elemento B, yo puedo regresar al elemento A. En esta que ven en la imagen, si yo estoy en el elemento B, no puedo regresar al elemento A de ninguna manera porque yo no sé dónde está el elemento A. Yo solo sé en B dónde está el elemento C. En A yo solo sé dónde está el elemento B. Las doblemente enlazadas me permiten que si yo estoy en B, puedo llegar a A. Y las circulares me permiten que si yo estoy en A, pudiera incluso regresar a C, o de C pudiera yo regresar a A. Ya no estaría este nulo. Luego están los árboles. ¿Qué problemática resolvían los árboles? Bueno, los árboles resuelven una problemática de búsqueda. Si yo tengo mucha información, ya resolvimos el problema de tener mucha información y ahora la puedo tener dinámica, pero ahora necesito buscarla. ¿Cómo la busco? Hay algoritmos de búsqueda, el de búsqueda binaria, que es parte de la idea de un árbol. Viene de, bueno, ok, yo tengo data, la voy a organizar de tal forma que me sea fácil buscarla. ¿Y cómo lo hago? Entonces divido mi data entre menor y mayor. Todo lo que es menor a la izquierda, todo lo que es mayor a la derecha. Y esa estructura empieza a generarse como un árbol. Como ustedes ven aquí, esto es un árbol binario de búsqueda en la imagen, en donde toda la data que es menor va a la izquierda, toda la data que es mayor va a la derecha. Cuando yo busco, entonces yo sé que si estoy buscando un dato que es menor, a la izquierda, ahí ya reduje mi conjunto de búsqueda a la mitad, porque la mitad del árbol ya la descarté, porque yo sé que en la otra mitad del árbol mi data no va a estar, porque la data que yo estoy buscando es menor. Luego caigo aquí, si digamos yo estuviera buscando un dato menor, de nuevo me voy a la izquierda y otra vez reduje la búsqueda a la mitad, ya que mi conjunto de búsqueda se reduce, y así con mucha data la búsqueda se vuelve más eficiente. Entonces, ¿cuál es el problema? Con que si solo tengo un árbol binario de búsqueda, si la data se ingresa ordenada, esta se vuelve una lista y entonces pierde su funcionalidad. Por eso luego existieron árboles como el ABL y el Spray, no, el rojo-negro, el Spray es otro, que lo que buscan es que el árbol se mantenga siempre con forma de árbol, que nunca se deforme a una lista, sino que se equilibre y siempre tenga forma de árbol. No sé si ven el patrón, pero es problema, solución, problema, solución. Entonces, el ABL busca solucionar el problema del binario de búsqueda, que si la data se inserta ordenada, este se deforma. Entonces, en el ABL esto ya no ocurre. Ni tampoco con el rojo-negro, que implementa otra manera de equilibrarlo. Existen otros, el B y el B+, que estos surgen de otra problemática. ¿Qué pasa si tengo tanta data, pero tanta data, que yo ya pierdo eficiencia al buscarlo de esta manera? ¿Qué hago? Entonces los árboles B y el B+, lo que dijeron es, vamos a mantener la estructura de árbol en que lo menor y lo mayor va a la izquierda, pero ahora los nodos ya no van a almacenar un único dato. Ahora vamos a hacer que cada nodo almacene 5 datos y estas van a ser páginas. Y cada página y cada, digamos, elemento de la página puede apuntar a otra página. Entonces la data está, digamos, de 5 en 5 en el árbol y se mantiene la búsqueda, pero ahora puedo tener una cantidad más grande de datos y mantener la eficiencia de la búsqueda. No tengo aquí una imagen de un árbol B, pero aquí en Google. Entonces, como ven, cada página apunta a otra página y eso me permite tener más datos y siempre mantener la estructura de árbol. Esa fue una solución para
las búsquedas cuando se tenía mucha data. Las matrices dispersas, eso es otra problemática. ¿Qué ocurre si yo tengo, o sea, si yo necesito una matriz, pero no siempre va a estar llena, sino que va a estar mayoritariamente vacía? Solo van a ser elementos de manera random en la, en la matriz. Yo lo necesito así, pero no puedo tenerla así como ocurría con los arreglos. Si yo tengo una matriz de 100%, yo estoy desperdiciando toda esa memoria porque los espacios vacíos que sé que no voy a utilizar, necesito tenerlos reservados. Entonces, ¿cómo resuelvo esto? Eh, en los cursos a veces se malentiende y se dice que la matriz dispersa es la estructura, pero en realidad la estructura es la forma en la que nosotros resolvemos la problemática. La matriz dispersa es la idea de una matriz que está mayoritariamente vacía y que sus datos están dispersos a lo largo de la matriz. Ese es el concepto de matriz dispersa. ¿Cómo se resuelve esa problemática? Viene con una implementación. Existen listas ligadas, que son listas de listas, donde se hace referencia a los otros elementos de la lista para que se comporte como una matriz, pero digamos de que en código no es una matriz como tal, como ocurría con las listas. Mientras yo pueda referenciarlo con índices la data, no importa dónde esté, ya no tiene que ser una matriz forzosamente de datos contiguos, sino que puede ser dinámico. Existen también las tripletas. Las tripletas es una lista que tiene tres elementos: los índices y la data que almacena. Entonces es solo una lista en la que si yo quiero ingresar al índice 1.4, yo busco en la lista el índice 1.4 y me devuelve la data. Es como que la manera más simple de implementar esta problemática. Y luego existe la matriz ortogonal. En estructuras quizás los pongan a hacer una de estas. Y la matriz ortogonal es la idea de matriz dispersa, pero ya con apuntadores en cada nodo y con mayor, digamos, dinamismo a la hora de crearse. Y es también un poco más complicado de implementar, pero se pueden implementar con varios niveles. Incluso podrían ustedes implementar un cubo. Y esto es, sí se los digo, es como más teórico y conceptual, porque esto sí no lo van a implementar ustedes directamente. Incluso esto de la matriz dispersa es algo que es más matemático, si lo quieren ver así, porque hay pocos casos en los que ustedes van a tener esa circunstancia en la que ustedes tienen una matriz que está muy vacía y dispersa. Podrían verlo como ejemplo los eventos en un calendario, ¿no? El calendario es la matriz y los eventos no es que yo tenga un evento todos los días, ¿no? No es que me inviten a salir todos los días, que chilero fuera, pero sino que los eventos son 1, 3, 2, 3, 4 y están dispersos en el calendario. Esa podría verse como una circunstancia en la que yo implemento esto, pero detrás se implementa, pues ustedes tendrán diferentes formas de ver cómo se implementa. Incluso los de Google, me imagino yo que implementan eso de una manera diferente. No por fuerza se meterían a esto, quizás sí, no lo sé, pero no es algo como que tan común que ustedes vayan a enfrentar, pero sí, siempre es bueno que lo sepan. Las tablas hash, estas, digamos que tienen a resolver la problemática de yo no si yo necesito buscar data, pero necesito accederla rápido, de manera casi que instantánea. ¿Qué hago? Porque el árbol sí lo busco de manera rápida, pero necesito que sea más rápido, necesito que sea instantáneo y es data que yo voy a estar accesando de manera muy recurrente. Entonces, las tablas hash lo que me ofrecen es, si yo tengo un dato, como un nombre, un DPI, lo que sea, yo convierto ese dato a un número, a un índice. Entonces, ejemplo, a mi nombre, Edwin, con una función hash, pudiera convertirse en el índice 1 de un arreglo. Entonces, si yo metiera Edwin, la función hash lo convierte en 1 y entonces el acceso a la memoria sería inmediato. La conversión al índice con ese nombre es inmediato. ¿Qué ocurre? Que en el caso de que la función me devuelva para un mismo nombre el mismo índice que otra persona, ejemplo, se llame Pedro, Juan, no sé,
y entonces para Pedro el índice también sea 1, entonces hay una colisión, ¿verdad? Porque a eso se le conoce como una colisión, porque el nombre, el resultado de la función hash es el mismo para dos entradas diferentes. En, Cuando ocurre una colisión hay dos formas de resolverlo, el hashing abierto y el hashing cerrado. El hashing abierto lo que hace es que yo empiezo a dar saltos en la tabla hasta encontrar una posición vacía, y en cada salto que doy dejo en ese elemento una referencia diciendo aquí una colisión y salté a tal posición, anda para allá y busca la data que querés. Esto para que yo sepa de que cuando colisionan los datos yo me tengo que mover y no accesar esa data que está ahí, porque quizás es la data que está colisionada. Esa es una forma de resolverlo. También está el hashing cerrado, que lo que hace es, como ven en la imagen, usar listas para almacenar las colisiones. Ejemplo, alguien más cayó encima de esa data, yo lo almaceno en una lista. Estas soluciones obviamente tienen desventajas, digamos que pierden como que la velocidad a la hora de accesarlo, pero mantienen la tabla consistente y siempre es rápido a la hora de buscar. Lo que se quiere cuando se crea una función hash es que las colisiones se reduzcan. Las funciones hash a nivel computacional se usan para muchas cosas. La idea se sigue usando incluso en cosas como blockchain, que es lo que le da vida a los Bitcoin actualmente. Toda la teoría de Bitcoin digamos, se apoya mucho en cosas computacionales, matemáticas, de estructuras de datos, hash, y o sea, es algo que sí se usa. Incluso ustedes cuando guardan contraseñas, lo que hacen es usar un algoritmo de hashing para guardar las contraseñas para que las personas no lean el contenido original. Hay funciones hash que convierten la data de tal manera que no se pueda revertir. No está encriptada porque con la encriptación, digamos, yo sí la puedo revertir, sino que simplemente la transforman en algo que ya no es original. Y el resultado, si ustedes, digamos, metieran en la misma palabra, debería ser el mismo hash. Entonces ustedes pueden comparar hash en lugar de comparar directamente una contraseña. Y eso es algo que se usa bastante. Perdón. Eso es algo que se sigue usando bastante. Luego los grafos, creo que esta es la estructura de datos que a mí en lo personal más me gusta porque tiene más aplicaciones y es la que se sustenta más en cosas matemáticas. Los grafos son estructuras de datos en donde cada nodo hace referencia a otros nodos en la estructura. Ya no a un único nodo y ya no como en los árboles en el que cada nodo solo apuntaba, tenía dos enlaces, sino que estos pueden tener varios enlaces a diferentes nodos. Entonces se crea una estructura como la que ven en la imagen, como ahí sí que un grafo, como una telaraña, en el que los nodos se van apuntando entre sí. Estos nodos o las aristas o las conexiones entre estos nodos pueden o no tener un peso, dependiendo de si lo tienen, se conoce como ponderados o no, dirigidos, en el que significa que cada enlace tiene una dirección. Si yo puedo ir de uno a otro, pero no regresar, entonces el grafo está dirigido. Si, digamos, yo puedo ir a uno y regresar, entonces el grafo es no dirigido. Multigrafo. Lo que quiere decir el multigrafo es que para una conexión entre dos nodos, yo puedo tener, ejemplo, de A a B, pudieran haber varios caminos para llegar de A a B. En un grafo simple es un único camino. Si yo estoy en A y quiero llegar a B, hay un único camino para llegar a B. En un multigrafo no, tengo varios. ¿Qué ventajas puede tener eso? Ejemplo, digamos, si ustedes quisieran generar un grafo que represente la ciudad de Guatemala y cada arista representa las calles y cada calle es un peso que, digamos, dice el tráfico que va a haber en esa calle. Entonces, hay métodos y funciones que ustedes van a ver en estructuras de datos, o sea, el curso en el que ustedes pueden calcular cuál es la mejor ruta para llegar de un punto A un punto B. Entonces, en el grafo, y no por fuerza, perdón, que diga un punto A un punto B, sino que de un punto del grafo a otro punto del grafo que representa la ciudad de ejemplo, y pueden irse por varios caminos. El multigrafo, digamos, quiere decir de que yo tengo dos caminos para elegir y a la hora de que yo sume todas
las opciones del peso de esos caminos, me va a dar si es mejor irme por un lado o por otro lado, aunque, digamos, el destino es el mismo, o sea, el origen y el destino es el mismo, yo puedo ir por diferentes caminos y llegar de manera más eficiente, que es lo que se busca. Y esto no solo se aplica para, digamos, ese tipo de cosas, sino que los grafos también se aplican para tecnologías nuevas. Hay algo que se llama GraphQL, es una tecnología de Facebook, que es para hacer consultas, pero que detrás usa la idea de que toda la data que yo tengo en mi sistema es un grafo y que mi modelo, digamos, de datos es un grafo. Entonces, como ejemplo, si yo tengo un objeto que se llama carro y otro objeto que se llama puerta, el grafo de eso sería que el objeto carro conecta con el objeto puerta. Y luego entonces, digamos, el objeto puerta pudiera conectar con un objeto que se llama manija. Entonces ahí hay un enlace de un objeto que se llama carro a un objeto que se llama puerta, un objeto que se llama manija, y incluso pudiera haber otro objeto, ejemplo, el objeto llanta, que se conecta con el objeto chasis, y el objeto chasis se conecta con el objeto carro, y el objeto carro se conecta también con llanta. Entonces, todas esas conexiones empiezan a verse como un grafo. Y entonces yo puedo hacer queries a la data gracias a ese grafo que estoy creando. Y ese concepto que Facebook vio para su data lo llamó GraphQL. Es una tecnología que utiliza grafos detrás para poder funcionar. Yo, adicional a esto, ustedes van a ver en el estructura de datos que les mencionan pilas, colas y otras más estructuras. Y aquí yo siempre hago una diferenciación entre la estructura como tal y el comportamiento que ésta tiene, porque muchas personas, y aquí sí que esto es debatible, pero muchas personas llaman a la pila y a la cola una estructura. Yo la defino como una pila, es una estructura de datos que implementa un comportamiento FIFO. FIFO significa first in, first out, que es lo primero que entra, es lo primero que sale. El IFO significa last in, first out, significa que el último que entró es el primero que sale. Entonces, estos comportamientos dan vida a la idea de una cola y una pila. ¿Qué es una pila? Pues una pila, digamos, yo tengo ahí sí que una pila de libros. Si yo pongo un libro encima, no puedo sacar los otros libros sin antes sacar el primero que tengo encima. Entonces el comportamiento es eso, todo lo que pongo encima es lo primero que tengo que sacar. Y las colas son como normalmente conocemos la cola, ¿verdad? Si uno llega primero, uno sale primero. Si uno llega de último, pues uno sale de último. Estos comportamientos sirven mucho, digamos, a nivel de programación. Ustedes pueden usar mucho colas o pilas. Incluso los compiladores usan mucho pilas. Si ustedes tienen la oportunidad de ver cómo funciona JavaScript detrás o Node.js, Node.js usa dos pilas para mantener su funcionamiento asíncrono. Usan una pila de llamadas síncronas y una pila de llamadas asíncronas. Y otros lenguajes de programación como Java usan una cola de llamadas a la hora de ejecutar métodos. Entonces, estos comportamientos se usan mucho, pero no por fuerza tienen que ser implementados con una estructura de datos en específico. Y es por eso que yo hago la diferenciación, porque si ustedes me dicen una lista, la estructura de datos yo sí la puedo representar, como les mostré en la imagen. La lista es un no que apunta a otro no para saber en dónde está la data. ¿Cómo podría yo definir entonces la estructura detrás de una pila? No, o sea, no hay una idea de pila, porque como vieron, la pila es un comportamiento, pero necesita una estructura para poder implementarse. O sea, yo pudiera implementar una pila con una lista circular, yo pudiera implementar una cola con un árbol si se me diera la gana, si digamos yo quisiera. Yo pudiera implementar una pila con una lista simple, con una lista doble, con cualquier estructura. Entonces, y seguiría siendo una pila. Entonces, la estructura no estaría amarrada al concepto de pila.
Sí, sería una estructura de datos que tiene un comportamiento en específico. Lo mismo pasa con los ordenamientos. Si yo tengo una lista ordenada, sigue siendo una lista porque el concepto de un nodo que apunta a otro nodo es un concepto de lista, pero ahora tiene otro comportamiento, es que está ordenada. Igual si mi lista tiene prioridad, si yo le doy prioridad a los elementos, la estructura sigue siendo la misma, ¿no? Un nodo que apunta a otro nodo y esa es la estructura, pero ahora tiene un comportamiento, tiene una prioridad, ¿sí? Lo mismo con las pilas y las colas. Por eso yo hago este apartado de comportamiento, porque sus estructuras pudieran tener comportamientos específicos y no por fuerza de eso las convierte en otras estructuras. Si la construcción de la estructura como tal no cambia, si es un no que sigue apuntando al mismo no, yo personalmente prefiero no llamarlo otra estructura. Si es una estructura que tiene otro comportamiento, pero ese comportamiento no afecta en cómo ésta se construye, en los elementos que ésta tiene, o, o digamos, su tipo de, tal vez su tipo de abstractos detrás sí cambiaría porque tiene otros métodos, pero el no o la estructura en sí no cambiaría. Y por eso les digo que es debatible porque alguien podría decir que no, como tiene otros métodos o como tiene otro comportamiento, entonces ya es otra estructura. Y alguien como yo podría decir, no, pero es que el concepto es igual, no es un no que apunta a otro no y eso no ha cambiado. La manera en la que se comporta quizás sí cambió, pero entonces apartemos el comportamiento de esta estructura y entonces los mantenemos separados. Yo prefiero tener los conceptos separados entre el comportamiento que tiene la estructura y la estructura en sí de la estructura, valga la redundancia. Y entonces, porque a la hora de hacer el diseño, si ustedes mantienen esas cosas independientes, pueden sacarle más provecho, porque pudieran, digamos, diseñar una lista y darle otros comportamientos y tendrían lo que necesitan y ya no amarrarían la estructura al comportamiento, porque pudieran sacar de esa lista ahora una pila o una cola dándole un comportamiento FIFO o un comportamiento LIFO. Es más por cuestiones de diseño, diría yo. Entonces, ahorita les voy a dar un pequeño ejemplo práctico. La verdad es que no sé cómo estamos de tiempo. Yo creo que sí, vamos bien, ¿verdad? Entonces, yo les venía a dar un ejemplo de una lista doblemente enlazada hecha en Python. Es una lista circular, pero yo ya tengo el código aquí, entonces para no simplemente irselos explicando, sino ir codeando aquí con ustedes, lo voy a tirar a este archivo. Entonces, lo primero, como les mencionaba, para crear la estructura es tener el tipo de dato abstracto. Entonces, yo aquí empiezo a pensar, mi estructura va a ser una lista que es doblemente enlazada y va a ser circular, ¿verdad? Entonces, yo para construir la lista necesito un nodo. El nodo va a ser el bloque de construcción de esa lista. ¿Sí? Entonces, aquí en diagrama Lucidchart, yo les tengo un ejemplo de un nodo. Esto sería lo que es un nodo para una lista doble. Tiene un apuntador al elemento siguiente en la lista, un apuntador al elemento anterior y la data como tal. Aquí esto debería ser data. ¿Sí? Entonces, yo a partir de este bloque puedo empezar a construir. Digamos, podría empezar a construir aquí y construir aquí. Y así iría creciendo mi estructura. Entonces, el nodo va a ser el bloque de construcción que yo voy a utilizar para construir esa lista doblemente enlazada. ¿Qué necesito ese nodo? Primero necesito poder llegar al siguiente y al anterior. Entonces, necesito un siguiente y necesito un anterior. ¿Qué más necesita ese nodo? ¿Qué acciones pudiera tener ese nodo? Bueno, aquí me falta mencionar que el nodo también va a tener data. Entonces, ¿qué otras cosas necesita ese nodo? El nodo necesita métodos. ¿Qué cosas puede hacer el nodo? Pareciera que el nodo no puede hacer mucho, pero en realidad él sí puede conectarse con el siguiente. Entonces,
él puede hacer la acción de conectarse al que le sigue. ¿Qué otra acción puede hacer? Puede conectarse con el que está antes, ejemplo. Si yo tuviera otro aquí antes, él puede hacer la acción de conectarse con el que está antes o conectarse con los dos al mismo tiempo. Entonces yo aquí pudiera crearle un método que se llame conectar, que lo que va a hacer es conectar tanto el anterior como el siguiente. Pudiera crearle un método también que yo no quiero conectar ambos, sino que solo quiero conectar el siguiente. Entonces se llamaría conectar. Y este solo busca conectar con el siguiente. Y lo mismo si yo quisiera conectar con el anterior. Entonces yo podría llamarlo conectar antes y conectar con el anterior. ¿Qué más puede ser el método? Yo puedo crear el no, eso es con su constructor. Entonces no. Y con el constructor, ¿qué puedo hacer? Yo puedo tener la data, el siguiente y el anterior, en caso a la hora de crearlo yo quisiera conectarlo de una vez. Este sería mi bloque para el no. Digamos que en el camino pudiera yo necesitar que el no hiciera más métodos, pero ahorita con esto podría empezar yo a construir. La lista se apoya en este no. La lista en sí, esto es del no. El no es parte de la lista, pero ¿qué métodos entonces ahora va a tener la lista? Entonces, ya sabemos que la lista va a tener un no. Necesito una referencia al primer elemento. Entonces yo aquí lo puedo poner primero. Este primer elemento va a ser un no. Entonces, ¿qué otra cosa pudiera tener? Pudiera tener un contador de elementos. Estos son elementos que tiene la lista. Esto lo estoy haciendo aquí en Visual Code, pero en realidad cuando ustedes hagan su tipo de dato abstracto lo pudieran hacer en un papel y después pasarlo ya a un documento más formal que les ayude a después visualizar la estructura o cuando la estén construyendo decir, ah, sí, yo pensé hacer esto. Y yo ahorita solo se los estoy ejemplificando cómo sería, digamos, el proceso de diseñarlo o de pensarlo. ¿Qué otras cosas necesito yo para mi estructura? Digamos, yo necesito métodos. ¿Qué métodos pudiera tener mi estructura? Puedo agregar datos. Aquí, vamos a poner que agrega data. Puedo eliminar. Puedo buscar. Vamos a poner ordenar. Yo puedo tener otras acciones que no estoy listando ahorita. Digamos, podría recorrerla. ¿Sí? Entonces, aquí agregar, ¿en dónde agrego? Agrego al inicio, agrego al final, agrego en medio. Sí, por practicidad de ejemplo, vamos a poner de que se agregue como en una pila. Digamos, yo agrego al final y también cuando elimino, elimino del final. Sí, entonces, pero podría ser de que yo no quiera eliminar así. Vamos a darle que eliminar sí, elimina en base a una condición. Entonces, yo elimino si cierta condición se cumple. Entonces, puede tener yo agregar, eliminar sí, ordenar, recorrer. Estos métodos de ejemplo, entonces yo ya estoy, digamos, satisfecho con mi tipo de dato abstracto, esa es la estructura que necesito y que voy a construir, entonces luego yo puedo proceder a construirla, crear la clase, puedo crear su constructor, entonces vamos aquí, no, yo aquí lo tengo. Entonces en Python el self es como si yo estuviera usando el this en otros lenguajes, hace referencia a la instancia del objeto que yo tengo, solo que aquí se pasa
como parámetro. Esto que está aquí se le conoce como, son valores por defecto para los parámetros y es porque en Python no existe una sobrecarga de métodos como tal. Entonces yo puedo hacer esa sobrecarga dándole un valor por defecto. Si este valor no viene, Python va a tomar como por defecto none. Lo mismo si este valor anterior no viniera. Él toma por defecto el none y ya lo puedo yo asignar con tranquilidad de si viene, asignar al valor que viene. Si no viene, asignar a none. Eso me evita a mí que es como la forma en la que Python sobrecarga sus métodos. Entonces yo aquí es como si tuviera un constructor sobrecargado en el que pudiera mandar solo el siguiente, el anterior o ninguno de los dos y solo mandar la data. Entonces ese sería con la parte del constructor. Entonces yo puedo crear los métodos de conectar. Entonces conectar, como les había mencionado, lo que busca es conectar ambos al mismo tiempo. El siguiente y el anterior. Aquí este valor por defecto en realidad no tendría mucho sentido que yo se lo pusiera, porque el método lo que busca es conectar ambos. Si yo le doy que sea por defecto al none, yo perdería sentido porque podría darle a conectar y no mandar nada y en realidad no estoy conectando nada. Entonces lo tenía porque pensaba no crear estos otros dos, sino solo sobrecargar este, pero para que sea más específico, mejor creamos estos. Que su función en específico es esto, conectar al siguiente y conectar con el anterior. Con esto entonces yo tendría lo que quiere mi nodo. En Python también no necesitan declarar, sí, no necesitan declarar antes el valor de la variable y después dárselo, sino pueden hacer simplemente self.data y entonces la propiedad ya está creada. Por eso esto de aquí no lo ven, digamos, de manera tan explícita, sino que cuando ustedes llamen al constructor, estos valores de aquí se van a crear. Entonces, con esto podría decirse que ya está el nodo y entonces se puede pasar a la estructura. A ver, vamos a poner de nombre solo lista y aquí me falta una S. De nuevo el constructor para la hora que yo cree la lista. Cuando yo la cree, ¿qué necesito? Solo mi referencia al primer elemento o al inicio, que cuando empiece no va a ser none porque todavía no va a tener ningún elemento y la cantidad. Cuando la cantidad, cuando la lista se esté creando, la cantidad es de cero, no tiene ningún elemento. Entonces, puedo empezar con los métodos de agregar, por ejemplo. Entonces, voy a crear el método de agregar. Entonces, cuando yo voy a agregar, lo primero que voy a hacer es crear uno nuevo. No importa si la lista está vacía o si estoy agregando al final o al inicio. Como yo estoy agregando, siempre creo el nodo nuevo. Entonces no importa, no tiene sentido que yo lo cree en el momento en que la lista esté vacía o si lo voy a agregar al final porque siempre voy a agregar. Entonces yo aquí lo creo de entradita, que es lo primero que tengo que hacer, crear el nodo para ya no volverlo a crear ejemplos y pregunto, ¿la lista está vacía? Sí, entonces creo nuevo nodo, ya solo puedo mandar a llamar a este que lo creé en el momento en el que yo sabía que iba a agregar uno nuevo. Luego de eso, voy a preguntar si está vacío. Aquí entonces me topo con lo primero. Yo no había pensado en mi tipo de dato abstracto que en un método para preguntar si la lista estaba vacía. Entonces vamos a poner aquí vacía. Y este método me va a indicar si mi lista está vacía. Entonces yo ahora voy a crearlo para poder continuar.
Entonces, ¿qué hago para saber si está vacía? Lo único que voy a hacer es preguntar si la cantidad de elementos es igual a cero. Si es igual a cero, significa que yo nunca he agregado un solo elemento. Entonces, y yo pregunto, si la lista está vacía, el self hace referencia a sí mismo, entonces pregunta, si la lista está vacía, entonces yo necesito que el primer elemento sea mi inicio. El que acabo de crear va a ser mi inicio. Y aquí, como es una circular, yo voy a conectarlo con el mismo. Entonces, aquí a nivel de visualmente esto se vería así. Yo acabo de crear el no, este nuevo no. Mi lista no tiene nada, entonces yo le voy a decir mi inicio, que va a ser una, vamos, este va a ser el inicio. Sí, el inicio va a apuntar ahora a esto y cuando yo le digo que es igual, voy a tener una referencia al nuevo nodo que acabo de crear y el nuevo nodo se va a conectar. Si se recuerdan, el método conectar lo que hace es conectar al anterior y al siguiente. Entonces, aquí tengo mal este nombre. Entonces, conecta al anterior y bueno, aquí está. Entonces, conecta al anterior y al siguiente. Entonces, si conecto con el anterior, ¿quién le digo que es el anterior? Le estoy diciendo que es el nuevo no, o sea, el mismo. Y ¿quién estoy diciendo que sea su siguiente? También que es el mismo. Entonces, él ahora está conectado a sí mismo. Entonces, ahora ya es una lista circular, porque si yo me voy al siguiente, caigo a donde estaba. Si me voy al anterior, caigo donde estaba. Esto es porque ahorita solo hay un elemento. Cuando yo agrego más elementos, que ocurre en el caso de que la lista no esté vacía, yo tengo que caer a este else. Entonces, en este else, yo ahora no lo conecto con el consigo mismo. Vamos a ir más despacio. Lo primero que tengo que hacer es yo, ahora estoy en esta situación, ya tengo un elemento y necesito crear otro. No, que no está conectado consigo mismo. Perdón. Va, tengo este no que acabo de crear, que sería mi nuevo no. Yo caí a la situación en que la lista no está vacía, ya tiene este elemento. Entonces yo digo, al nuevo nodo lo voy a conectar con el inicio y con el inicio punto anterior. Este es antes. Tenía como nombre pre, pero siento que antes es como más entendible. Entonces yo conecto el siguiente con el inicio. Entonces este es el siguiente, viene para el inicio. Y le digo que el anterior sea el inicio punto ante, o sea, el anterior del inicio. ¿Quién es el anterior del inicio? Como este es circular, este sería el anterior. Entonces, cuando yo anterior, vuelvo a caer aquí. Entonces, él ya está apuntando su siguiente y su anterior al inicio. Ahora necesito modificar el inicio, porque el inicio, si se dan cuenta, sigue apuntando a sí mismo. Si yo ahora hiciera siguiente, yo ya no llegaría al nuevo que creé, sino que llegaría a donde estaba. Entonces yo necesito decirle ahora el anterior del inicio, conecte al siguiente como nuevo. El anterior es este. ¿Sí? Entonces yo necesito que el anterior, como estoy insertando al final, se conecte con... Vamos a quitar este de aquí.
yo necesito que el anterior se conecte con el final. Y el final, ¿quién va a ser? El que estoy ingresando. Entonces, el anterior lo tiro para acá. Ya no referencia el mismo, sino lo tiro para acá. Y ahora, el siguiente, ¿a quién lo tiro? O sea, perdón, aquí me estoy equivocando en algo. Aquí yo le estoy diciendo que el anterior conecte con el siguiente. En realidad, aquí el inicio se está conectando con este porque solo hay dos elementos. Pero si yo hubiera más, que ahorita se los voy a amplificar con más, solo vamos a conectar este con el siguiente. Que esto se da aquí cuando yo le digo inicio punto conectar anterior con este y este siguiente con este. Esta sería la forma circular de la estructura cuando ya hay más datos. Entonces, si yo tengo otro no, si yo tengo otro no, aquí en solitario, este es el nuevo, tengo esta estructura de aquí, ¿sí? Este es el inicio, entonces el anterior, que vendría para acá, tiene que ser el último. Significa que yo voy a insertar aquí el último. Entonces ocurre que yo conecto con el inicio y con el anterior de inicio. Entonces el siguiente tiene que conectar con inicio. Y el anterior tiene que conectar con el anterior de inicio, que sería este. Ahora, el inicio punto anterior, que sería este y yendo para acá, tiene que conectar su siguiente con el nuevo. Entonces, ¿quién es su siguiente? Es este. Entonces, este ya no iría por acá, sino que su siguiente tendría que ir por acá. Y el inicio, su anterior, que es este, ya no conectaría al que está conectando, sino que yo le digo que su anterior ahora conecte con un nuevo. Entonces, yo lo conectaría para... este. Yo lo conectaría para acá. Entonces, y aquí el anterior punto. Entonces, déjeme ver. Este sería el siguiente. Este tiene que desaparecer porque yo acabo de decirle que el inicio punto pre, o sea, este es el inicio punto pre y el inicio punto siguiente está este sí. Entonces, sí, este siguiente viene acá y su siguiente viene para acá. Aquí está, este es el que tenía que haber quitado. Este ya no va acá. Este se pierde en el momento en que yo le doy que el anterior conecte con el siguiente, conecte con uno. Entonces, este había desconectado el que no era. Este sigue conectado aquí, que ese es el previo, porque el previo yo no lo había tocado. Sí, había borrado el que no era. Entonces, si yo me muevo al siguiente, caigo a esta data que había ingresado antes, y esta es data 2, que sería el nuevo que estoy ingresando. Si este le da siguiente, cae a esta data, y si este le da siguiente, regresa al inicio. ¿Qué pasa si yo le doy punto prev? Me regreso al último. Si le doy punto prev, me regreso a este. Y si le doy punto prev, me regreso a este que está aquí. Y se mantiene el flujo circular de la estructura. Y no se me tiene que olvidar incrementar la cantidad. Y aquí, como no hay manera, digamos, en la que yo pueda no insertar, siempre retorno de que sí se insertó. Aumento la cantidad y le digo que sí se insertó. Aquí cuando solo tenía dos elementos, quizás no se veía tanto cuando yo le daba punto prev
a este y de ahí que este fuera para acá con el siguiente, porque el prev era el mismo, pero digamos aquí si yo hiciera punto prev, punto siguiente, aquí sí ya cambiaría, porque entonces si se dan cuenta el prev es data 2 y el siguiente de prev es inicio, pero como ahora yo le iba a ingresar a un nuevo dato, el prev, el siguiente del prev debía apuntar al último, para que a la hora de que, ejemplo, yo otra vez voy a meter más data aquí, yo regrese y este que está aquí ya no apunte a este, sino apunte al nuevo. Esto es lo que yo, digamos, hago al dar anterior y al darle siguiente. Y al conectar el anterior de este, que digamos es este, con el último para que siempre se mantenga la referencia al último. Y estos nodos cuando se conectan siempre conectan para acá. El nuevo siempre va a conectar al último y siempre va a conectar al inicio. Entonces así va creciendo de manera circular la estructura. Siempre yo mantengo una referencia al inicio a este. Si yo perdiera esta referencia, en memoria el compilador vería como que esto no hay nadie que nos referencie, ¿sí? No hay acceso a esa memoria, yo no la puedo accesar de ninguna manera y entonces los lenguajes de alto nivel tienen algo que se llama Garbage Collector, que se encarga de eliminar la memoria que nadie está referenciando. Entonces, si yo simplemente tirara esto a none, si este inicio lo tirara a none, esta memoria se perdería y es como si yo hubiera eliminado toda la estructura. ¿Qué pasaba en los lenguajes antes de bajo nivel? Que si yo hacía esto, si yo rompía esta conexión, o sea, si yo perdía la referencia a mi estructura, toda esta memoria no desaparecía porque no había garbage collector, sino que esa memoria se quedaba ahí, o sea, persistía y nunca se eliminaba. O sea, ustedes nunca sabían cómo eliminar esa memoria, porque para eliminarla ustedes necesitaban la referencia, pero perdían la referencia y esa memoria se quedaba ahí. Y eso hacía que los lenguajes fueran, eso hacía que los programas se volvieran ineficientes si uno no era cuidadoso con la memoria que uno almacenaba. Con los lenguajes de alto nivel esto no ocurre, pero sí ocurría antes, entonces era necesario estar consciente de la memoria que se iba a crear o las referencias que se iban a perder. Ya que está agregar, podemos eliminar. Para eliminar, yo primero tengo que preguntar si no está vacío, porque no tiene sentido eliminar de una lista que no tiene elementos. Luego decremento la cantidad, porque no hay manera en la que yo no pueda no eliminar. Y pregunto si el inicio es igual a inicio punto siguiente. ¿Cómo se daría esto? Esto se daría en el caso de, perdón, en el caso de que yo tuviera mi no y este estuviera solo. Si estuviera solo, como es circular, él apuntaría a sí mismo. Siempre. Entonces, si ustedes le dan inicio es igual a inicio punto siguiente, significa que el siguiente es el mismo, por lo que significa que solo hay un elemento en la lista. ¿De qué otra forma puedo poner esta condición? Pudiera preguntar también, ejemplo, si la cantidad es igual a 1. ¿Sí? Entonces, como yo mantengo un control de la cantidad, yo podría preguntar si la cantidad es igual a 1, significa que solo tengo una referencia. ¿Qué voy a hacer? Entonces, primero voy a no perder mi referencia a mi data, porque como vieron, si yo pierdo esta referencia a inicio, también pierdo referencia a todo lo que está dentro. Si pierdo referencia a los nodos, entonces también pierdo referencia a la data. Entonces, lo primero que voy a hacer es recuperar la referencia a la data. ¿Por qué?
porque pudiera ser de que esa data la estoy eliminando de la estructura, pero no la quiero eliminar de mi programa. Todavía la quiero, sí, pero ya no la quiero que esté en la estructura. Entonces yo la voy a retornar al eliminarla de la estructura. Yo la estoy eliminando de la estructura, pero no la estoy eliminando del flujo del programa. Pudiera ser que alguien la quiera eliminar del flujo del programa, sí, pero yo tengo que saber de que tengo que regresarle esa data porque la persona que está pidiendo eliminar tiene que ser la responsable de si decide que esa data salga del programa o que se mantenga. Y yo en eliminar simplemente lo que estoy haciendo es quitando esa data de la estructura. Por eso le voy a devolver una referencia a su data. Si a la persona que está eliminando le sirve esa referencia, él ya puede utilizarla. Si no le sirve, simplemente puede dejar que se pierda. Como ya les dije, si digamos nadie referencia la memoria, el garbage collector la elimina. Entonces, si el que recibe esta referencia no la utiliza, simplemente la memoria se va a eliminar. Por eso dejo este auxiliar aquí para poder seguir referenciando la memoria y le digo que inicio es igual a none. Para que entonces yo rompa este enlace y el inicio, si existiera, se quede flotando y el garbage collector lo elimine. Yo, como no tengo aquí herramientas que me permitan directamente a mí eliminar la memoria, yo debo relegar esa responsabilidad al garbage collector cuando hago esto. ¿Sí? Simplemente digo, ya no tengo más referencia a esa memoria, encárgate vos de eliminarla. ¿Qué pasa si no tengo un único elemento? Entonces lo primero que tengo que hacer es siempre dejar una referencia al último para poder obtener la data. Y aquí yo hice un auxiliar de último para que fuera más fácil acceder a sus propiedades. Entonces yo ahorita al hacer esto creé esto. Una referencia último momentánea. Este es auxiliar, entonces este es el último. Sí, entonces yo voy a eliminar. Entonces le digo que el inicio que conecta el anterior con el último punto anterior. Entonces, inicio, punto anterior, que es este. Vos ya no vas a conectar aquí. Vos vas a regresarte acá. ¿Sí? Entonces, porque el previo del anterior, del último es este. ¿Sí? Y entonces también le digo último punto prev, que sería este. Conecta a tu siguiente con el inicio. Entonces, ¿quién es mi siguiente? Mi siguiente ahora es este. Pero ahora ya no, sino que va a ser el inicio. Va. ¿Y qué es lo último que tengo que hacer? Devolver el último punto data. Aquí, esas conexiones, si se dieron cuenta, yo nunca las eliminé. Siguen existiendo, pero como ven, no hay nadie que referencie al objeto. Bueno, sí hay. Ahorita lo está referenciando el último. Pero como esta es una variable del método, en el momento en el que el método deje de ejecutarse, esta variable desaparece. Y ya no hay nadie referenciando a este dato. Entonces el garbage collector lo que va a hacer es eliminarlo. Y mi estructura sigue conectada. El prev es este, el prev es este, el prev es este, y el siguiente es este, el siguiente es este, y el siguiente es este. Y entonces aquí ya eliminé del final mi data. Esto sería para eliminar. Yo creé otro método en qué pasa si yo no quiero eliminar del final, sino que yo quiero eliminar si se cumple cierta condición. Entonces, para eso es este. Ahora, ¿qué condición se debe cumplir? Eso yo no lo sé. Sé que tengo que eliminar si se cumple cierta condición. ¿Cuál es la condición? Eso va a depender de la data. Entonces, yo les dije bueno, en las diapositivas había puesto, no sé si lo mencioné, que para que una estructura de datos sea bastante funcional o esté bien diseñada, hay que mantener cierta independencia entre la estructura y la data. Pero hay momentos en los que esa independencia, digamos, se va a romper, como en el caso en el que yo necesito saber algo de mi data para saber si voy a eliminar de esa estructura. Esa es una condición que depende de la data que yo estoy almacenando y no de la estructura como tal. Y un ejemplo de esto sería, yo tengo mi estructura circular, o sea, esta lista guarda casas, ¿sí? Y las casas tienen un tamaño. Entonces yo quiero delimitar de mi estructura una casa, pero solo si el tamaño es igual a 20. Entonces ahí
el tamaño de la casa es información eh, que está relacionada con la casa y no con la estructura. Sí es de la casa, más no de la estructura. Sin embargo, yo necesito saber si la casa es igual a 20 para poder eliminar de la estructura. Aquí pudiera yo cometer el error entonces de decir de que mi estructura va a ser de casas y que yo voy a almacenar solo casas, pero ahí entonces yo no estoy permitiendo que la estructura se pueda reciclar porque yo estoy amarrando la estructura con la data que está almacenando. Y si de repente yo esa misma estructura necesito que almacene ahora otra cosa, mascotas, por ejemplo, o necesito que almacene un catálogo de aviones, necesito que almacene algo más, entonces yo ahí ya no lo puedo hacer porque amarré mi estructura a un objeto en específico. No la amarré en el momento en el que yo le dije al nodo qué tipo de data iba a guardar, porque Python no tiene un tipo de data. Yo la amarré en el momento en que, digamos, yo creé el método eliminar sí, porque mi condición ahora depende de la casa. ¿Cómo resuelvo eso si yo quiero que mi estructura se siga manteniendo, digamos, independiente para que pueda mandar otras cosas? Y entonces aquí viene un concepto que se llama funciones lambda en Python y en otros lenguajes podría decirse solo pasar una función como parámetro. La idea es que entonces yo mi condición lo que hago es pasarla como código, como una función. Entonces yo en ese momento, por un pequeño instante, cuando recibo una función, yo relego el control a quien está decidiendo si va a eliminar o no. Este parámetro que ven aquí no es un valor, esto de aquí va a convertirse en una función. Cuando lo llamen, lo van a ver, pero esta condición me va a retornar true o false. ¿Qué código va a retornarme true o false? A mí no me interesa. Yo lo que voy a hacer es darle a la condición, ¿sí? El valor, la data, y entonces la condición va a decidir si esa data se elimina o no. ¿Y cómo me va a devolver a mí eso? ¿En forma de un true o de un false? Entonces, primero yo voy a revisar si no está vacío, porque no tiene sentido eliminar de una estructura vacía. Luego pregunto si el inicio es igual a punto siguiente, o sea, si solo hay un elemento. Y pregunto si la condición, como ven aquí, esto es cuando yo hago condición, hago una llamada a un método. No estoy tomando el valor porque esto es un método como tal. Entonces yo le digo condición y le digo a esa condición, mandale la información que estás verificando si vas a eliminar. Entonces, ¿qué información estoy verificando? Del inicio, porque es la única información que va. Entonces yo mando al inicio y la condición entonces dice, bueno, ya recibí la data, evalúo si elimino o no. Esa condición la escribe alguien que es el responsable de ver si la data no se elimina o no. O sea, quien está llamando al método eliminar sí. Y entonces esa persona, ese código decide, bueno, esta data no es la que quiero eliminar, entonces yo retorno falso. Como retorna falso, entonces no elimina. Si retorna true, entonces elimina. ¿Y qué hago? Pues los mismos pasos que había hecho con el de eliminar aquí, ¿verdad? Elimino y reduzco la cantidad y devuelvo la referencia. Si hubieran más datos, entonces yo tengo que recorrer mi lista en busca de que esa condición se cumpla. Entonces, para eso yo genero un auxiliar con una referencia a inicio y como esta es una lista circular, cuando uno recorre una lista circular, por lo general lo hace uno con un do while, porque primero revisa el inicio y luego revisa si si el auxiliar es igual a inicio, para saber si uno ha terminado de recorrer. Python no tiene un do while, entonces si yo hago un aux igual a inicio, siempre va a ser true porque el auxiliar lo asigna aquí como inicio, entonces no me sirve. Por eso yo aquí voy a iterar sobre la estructura como un for y utilizo la cantidad para iterar. Cuando yo hago aux punto siguiente, lo que estoy haciendo es cambiar la referencia a mi siguiente. Esto se lo voy a mostrar aquí gráfico. Yo aquí estoy generando una referencia auxiliar hacia inicio. ¿Sí? Entonces, cuando yo le doy aux punto siguiente, lo que hago es cambiar la referencia al dato siguiente. ¿Sí? Y mi referencia va haciendo esto, va iterando. Entonces, por eso les digo que en el do while, lo primero que hago es evaluar el código y luego cambia la referencia. Entonces, yo sí puedo preguntar, ¿es esta referencia igual a esta? No, entonces sigue iterando. ¿Es esta referencia igual a esta referencia? No, entonces sigue iterando. ¿Es esta referencia igual a esta referencia? Sí, terminé. Pero si lo hago
sin un do while, lo primero que voy a hacer es preguntar, ¿esta referencia es igual a esta referencia? Sí, porque aquí inicio, entonces no hago nada. Por eso el for lo que hace es iterar en base a la cantidad. Entonces empieza aquí, luego itera por acá, luego itera por acá, y al llegar al inicio, como lo hace en base a la cantidad, ya no sigue iterando. Cuando acaba el método, esta referencia se pierde. Entonces para esto me sirve este punto siguiente. ¿Qué pasa si, digamos, yo hiciera punto anterior? Lo que haría es iterar, pero en dirección contraria. Iría para acá, para acá, para acá, para acá, para acá. Entonces yo lo estoy recorriendo en dirección de las manijas del reloj. Si hiciera punto ant aquí, lo recorrería en dirección contraria. Y esa es la ventaja de que yo tener dos apuntadores. Yo puedo recorrer ya sea en una dirección o en la otra. Entonces pregunto, si, si la condición se cumple, sí. Yo le mando aquí la información que tiene el auxiliar. Yo le mando aquí la información que tiene el auxiliar, porque el auxiliar hace referencia a la data. Entonces yo aquí le mando a la condición la data para que le evalúe. Si me dice que no, entonces el auxiliar itera, pasa para acá y otra vez manda la data para que la condición verifique si esa data se elimina. Me dice que sí, entonces yo estoy aquí, la condición me está diciendo que sí es la data que quiero eliminar. Entonces, ¿qué hago? Este apunta por acá. Ahora, lo que yo les mencionaba de que todo se mantiene como una referencia y que si yo altero esa referencia, se altera el objeto como tal, este auxiliar es una referencia a este. Si yo ahora le doy aus.pre.conectar siguiente, lo que estoy haciendo es esta referencia acá para acá. Esta referencia, el punto pre, es esta, ¿sí? Y entonces el punto siguiente, que sería este. Entonces yo le estoy diciendo a esta referencia, a su pre, a su siguiente, que apunte ahora a el siguiente de este. Eso sería aquí, ¿sí? Aux.siguiente. ¿Quién es aux? Es este. Si nosotros no tuviéramos estas referencias, lo que ocurriría es que aux sería una copia de este objeto, ¿sí? Y entonces cuando yo hiciera aux.pre.siguiente, se haría todo sobre la copia, más nunca sobre la estructura. Y entonces yo no haría nada. Pero como aux es una referencia, como les dije, los objetos son referencias. Si yo aquí pudiera imprimir el valor de aux y pudiera imprimir el valor de este, me daría cuenta que el valor en memoria es el mismo. Ellos dos están yendo a caer a la misma memoria, aunque los valores aunque digamos las variables se llamen diferente, la memoria que ellos están yendo a accesar es la misma. Aux, que referencia a este, y este hacen referencia a la misma memoria. Entonces, cuando yo le doy self punto inicio igual a aux, lo que le estoy diciendo es vos apuntan a la misma memoria. Entonces, cuando yo hago aux.pre.conectar siguiente, que hago que el anterior conecte con el siguiente con este, yo perdí ya la referencia a este en el siguiente, y luego le doy que el aux.siguiente, este es aux.siguiente.pre, ahora conecte con este. ¿Sí? Entonces, ¿quién hace referencia ahora a este? A esta data, el único que está haciendo referencia de momento es aux. ¿Sí? Ya no hay nadie más haciendo referencia, pero como a esta condición de aquí que estoy marcando es en el caso de que la data que yo estoy eliminando resulta ser el inicio. ¿Qué pasa si la data que estoy eliminando resulta ser el inicio? Pues lo que ocurriría es que si yo simplemente pierdo referencia de estos al inicio, este sigue apuntando a este mismo, ¿sí? Sigue referenciando a este. Entonces, cuando yo elimine el inicio, yo necesito mover esta referencia para poder eliminar completamente el inicio. Como ahorita estoy eliminando este y este no es el inicio, entonces esta condición no va a aplicar. Pero me pregunta si el auxiliar, o sea, si esta referencia es igual a esta, entonces yo necesito mover mi inicio
para que mi estructura se mantenga consistente. Entonces, ¿cómo lo muevo? Simplemente le digo que el self.inicio sea igual al auxiliar punto siguiente. El auxiliar sería el que esté eliminando, y como auxiliar sería igual al inicio, entonces simplemente muevo mi referencia al siguiente nodo en la lista y el inicio se mantiene consistente y reduzco la cantidad. Le doy retornar a la data para que la persona que quiere eliminar vea si le sirve o no la data, y termino el método. Al terminar el método, esta referencia auxiliar se pierde, ya no existe un auxiliar, y como nadie referencia a esta data, el garbage collector la eliminaría. Y entonces aquí otra vez el pre apunta por acá, este de aquí yo la regué, este de aquí no debería verse aquí, para que se mire mejor y se entienda. Pero espérenme, mejor lo hago de nuevo. Este de aquí va para acá. Entonces aquí de nuevo el anterior y el anterior y el siguiente se mantiene la estructura circular de la lista, y tendría este método que se llama eliminar si. ¿Cómo llamo a este método eliminar si? Eso lo llamaría de esta manera, como va a estar aquí, pero eso les enseño una vez terminemos de casi solo 2 métodos. Entonces, ¿qué otro método he puesto? He puesto ordenar, que sería este. Y el último, que es fácil, que es no recorrer. De nuevo, ¿qué ocurre si yo quiero ordenar la data en la estructura? Pasa lo mismo que al eliminar. Yo ahora voy a ejecutar una acción que es dependiente de la data, pero yo no quiero amarrar mi estructura a eso. Entonces, ¿qué hago? Siempre utilizo la misma metodología. Utilizo una condición para saber si voy a hacer un cambio en el ordenamiento. Entonces un método de ordenamiento, pregunta si está vacío, no tiene sentido ordenar si no está vacío, y siempre utilizo lo mismo, un auxiliar para recorrerla. Utilizo dos, aquí sí utilizo un for para recorrer toda la lista, y utilizo 2 ciclos para hacer el algoritmo de ordenamiento. Entonces creo otro auxiliar para recorrer en el otro ciclo, y pregunto a la condición. Esta condición ahora va a recibir 2 datos, que son los que va a comparar. Cuando compare, la persona decide si quiere que esos datos se intercambien. Entonces yo mando data, la primera y la segunda. Si decide que se intercambian, yo hago el intercambio de la data aquí, sigo con mi while y sigo con mi for, para ir recorriendo con los 2 apuntadores y que se vaya ordenando. Entonces este ordenaría la estructura. Y ahora este de recorrer, lo que hace es, de nuevo, yo quiero recorrer toda mi estructura para saber qué data tengo. Entonces yo aquí recibo una acción, que es la que se va a ejecutar cada vez que reciba un elemento de esa data, y la recorro en base a un for, ¿verdad? Esta es más simple porque lo único que hago es devolverle con acción la data. Entonces aquí yo tendría los métodos que me van a servir con la lista, y solo vamos a cambiar los nombres de pre, que yo los he puesto como and para que funcione. A ver, yo creo que lo puedo hacer como gris. Entonces ya con la lista creada, yo la puedo probar. Aquí yo voy a meter estos datos, esto aquí todavía no se lo voy a explicar. Yo aquí voy a meter estos datos, 3852. No sé. Y esto es lo que les decía, en Python existen estas funciones lambda, que son simplemente funciones que van a ejecutar una única acción. En este caso, la acción que va a hacer es imprimir este, es el parámetro que la función recibe,
y esta es la acción que va a ejecutar. Entonces, yo voy a recorrer mi lista y lo único que voy a hacer es imprimirla. Entonces, aquí cuando yo ejecute este método, si todo está bien, en teoría debería imprimirme los elementos de la lista. Si no está bien, que no me está imprimiendo nada, es que algo no hicimos. Entonces, déjenme ver. A su máquina. Como muy probablemente le cambié los nombres, me está dando clavo, pero para no atrasarnos en estar debugueando esto, les voy a enseñar con esto que está aquí. Solo vamos a comentar esto, que esto es de después. A ver. Este sí. Aquí este tiene lo mismo, o sea, es lo mismo, lo único que por cambiarle estos nombres en algún lado debió haber cambiado algo. Pero este es igual, es el mismo código. Entonces, cabal, incluso vieron que lo estaba copiando aquí. Por algún lado debió haber cometido algún error en los nombres. Pero no, pues nada de buguear. Entonces, aquí, como ven, yo recorrí la estructura, la fui imprimiendo conforme la fui metiendo. 3, 8, 5, 2, 11. ¿Sí? Entonces, yo aquí recorrí la estructura y hice la acción de imprimirlo. Este método que se llama recorrer pudiera servirles para graficar incluso la estructura. Entonces, en lugar de que ustedes la impriman, ahora la grafican cada elemento. Incluso ustedes aquí podrían tener un método que se llame graficar, que haga eso, graficar la data, y entonces su método de graficar o su método de imprimir es independiente a la data que tienen, porque aquí yo ahorita estoy guardando números, pero ¿qué pasa si de repente yo quisiera guardar algún objeto? Entonces, ejemplo, yo tengo mi objeto, ¿sí? Y el perro tiene... es que soy bien... Se me va la onda. Va. El objeto tiene... El perro tiene un nombre. Ya. Sí, entonces ahora yo en mi lista ya no guardo números, sino guardo perros. El nombre, él va a tener 20.
Entonces ahora yo tengo mi lista y guarda objetos. Entonces cuando yo le dé print, así en seco, ya no los voy a imprimir solo como números. Si se dan cuenta, me los imprime ya como objetos y con direcciones raras. Aquí, como la impresión sí depende de mi data, yo puedo entonces de nuevo cambiarlo. Entonces yo voy a ponerle que sí que el nombre sea igual a el iter.nombre y la edad sea igual a... Entonces ahora cuando yo lo imprima, ya me lo imprime de manera ordenada y yo en ningún momento tuve que alterar nada de mi estructura para que esto fuera así. Si yo hubiera amarrado la estructura a la data, entonces yo aquí hubiera tenido que cambiar el método de imprimir y no hubiera podido nunca reciclar mi estructura porque entonces de manera inconsciente yo amarré esa estructura a la data que estaba almacenando. Entonces aquí yo modifiqué el método de imprimir en base a lo que estaba guardando esa estructura. Si la estructura siguiera guardando números, yo igual puedo imprimir números. Ahora está guardando perros y los puedo imprimir. ¿Qué pasa si lo quiero ordenar? Entonces ahora, con el ejemplo de guardar perros, yo los quiero ordenar en base a la edad. Entonces yo aquí tengo dos parámetros, N1 y N2. Entonces yo aquí le estoy diciendo que lo ordene si es mayor. Yo lo tenía así cuando eran números, pero ahora ya no son números, ahora son objetos. Entonces yo puedo darle edad y edad. Entonces, si yo corro esto, la lista debería estar ordenada por edad. Entonces aquí, como lo ven, 9, 10, 11, 12 y 13 se ordenaron en base a la edad. De nuevo, mi método de ordenamiento yo nunca lo cambié, porque antes tenía números y podía haberlos ordenado en base a los números. Ahora tengo objetos y yo modifiqué nada más la manera en la que yo llamaba el método ordenar. ¿Qué pasa si entonces ahora yo quiero ordenar descendente? Entonces, ahorita está de manera del más pequeño al más grande y yo lo voy a cambiar a que sea al revés. Y ahora ordena de 13 a 9. Yo en ningún momento cambié mi método de ordenamiento. Yo solo cambié la condición que yo le mandaba a mi método para que hiciera el ordenamiento. Y eso ya depende de mí como el que sabe que almacena la lista, pero la estructura nunca se entera de que eso es así. O sea, sus métodos se mantienen independientes a la data que almacenan y eso le da bastante flexibilidad porque ahora yo pudiera cambiar esta lista, crear una nueva lista que almacene otra cosa, otras personas, lo que sea. Esto ya no se amarra en ningún momento. Y ahora yo quiero eliminar, vamos a ordenar, yo quiero eliminar, y antes aquí yo estaba llamando eliminar el ítem si fuera 8, pero como ahora tengo perro, yo quiero eliminar el perro que tenga la edad igual a 10. Entonces, si yo corro esto, sí, perdón. Entonces, ¿se dan cuenta? Yo eliminé el perro que tenía la edad igual a 10. De nuevo, yo pudiera eliminar en base a otra condición, en base al nombre. Quiero que se llame el perro, que se elimine el perro, que se llame... Entonces, yo corro esto, y ahora el dog ya no está. ¿Sí? Porque yo ahora estoy eliminando en base al nombre. Y mi método eliminar sí se mantiene independiente a esa data. No importa lo que yo guarde. Esto es como una manera, una buena práctica, si lo quieren ver ustedes cuando diseñen de estructura, es algo que yo les recomiendo para cuando lleguen el curso, porque muchas veces cuando uno no sabe y empieza el curso, uno le dice, mire, la lista va a guardar casas, y uno dice, bueno, toca hacer una lista de casas. Y entonces en el nodo uno pone que eso se va a guardar con casas y el método ordena casas. Y de repente tengo ahora que guardar personas, hijo de puchicas, ¿qué hago? Bueno, a copiar y pegar los métodos, voy a cambiar las variables que accesan, perdón, la memoria que accesa al objeto, ¿no? La casa yo la ordenaba en base a su tamaño y la persona ahora la ordeno en base a su API. Entonces,
elimino esa parte del código que decía casa.tamaño y pongo ahora que se llama persona.dpi. Y después, ya que copié y pegué eso y cambié, tengo que ir a crear ahora mascotas, hijo de la ranchucha. Bueno, otra vez lo mismo, a copiar la estructura, pegarla y a modificarla. Y tal vez en Python no se ve tanto porque las variables aquí, como ven, no tienen tipos. Entonces, no importa si ustedes en el nodo dijeron de que la data, o sea, no tiene un tipo que amarre a la data con lo que van a guardar, pero sí lo pudiera darse el caso que ustedes se vean amarrados con los métodos que ustedes hagan a la hora de ordenar, recorrer. Si estuvieran en un lenguaje como C++ o Java, que sí tienen tipos, entonces se verían más amarrados y se verían, tal vez se enfrentarían más con este problema si no, digamos, planifican bien sus estructuras para que sean recicladas. Entonces, sí, y créanme que he visto casos cuando yo estudiaba que habían personas que hacían, era la misma estructura, pero guardaban cosas diferentes y duplicaban su código para que funcionaba. Y eso era una gran salvajada, o sea, era un montón de código repetido que no es práctico y que no es una buena praxis. Entonces, mantener la data independiente, y esto es algo que no solo se aplica para las estructuras de datos, sino que se aplica para otras cosas que ustedes tengan que construir. Si ustedes ven qué cosas son independientes o que se pueden mantener independientes y solo tienen ciertas interacciones que pueden manejar de esta manera, es mejor manejarlas así, porque entonces sus componentes de su programa se van a mantener reciclables, ya no van a ser tan interdependientes, sino que se pueden reciclar. Hay momentos en los que no se puede evitar, pero si ustedes ven que pueden hacerlo o que lo pueden aplicar esa lógica, eso es algo que sí pueden hacer. Hay otra cosa que quería mencionarles. En Python existen estos métodos que se llaman Magic Methods, que lo que buscan es sobreescribir el comportamiento que tienen los operadores en eh, a la hora de que se ejecutan. Entonces, aquí yo estoy sobreescribiendo el operador mayor y el operador menor. ¿Esto para qué? A la hora de que yo, aquí tengo un método que se llama add, ¿sí? Entonces, este método que se llama add, si se dan cuenta, aquí tienen una flechita, un mayor, un menor que y un mayor que lo que me está diciendo es que yo al inicio.prev, al nuevo nodo, su anterior va a ser inicio.prev y el nuevo nodo, su siguiente va a ser punto inicio. ¿En qué momento esta sintaxis se definió? Yo la definí aquí en el momento en que yo sobreescribí estos métodos. Estos métodos indican el comportamiento. Entonces, GT significa greater than, y LT es less than. Entonces, este significa mayor que, menor que, y lo que dice es que el dato evaluado y con el que se está evaluando, ¿qué vas a hacer con esos datos? Yo lo que estoy haciendo es decirle, si es el mayor que el que está siendo evaluado, su siguiente sea con el que se está evaluando, y si es menor que el que está evaluando, su anterior, sea el con el que se está evaluando. Entonces eso me da opción a que yo pueda generar esta sintaxis. Entonces aquí lo que estoy haciendo, como ven, es que el nuevo no, su anterior se amarre con el mismo y que su siguiente se amarre con el mismo. ¿Por qué hice esto? Solo por cuestiones de que así me iba a ser más fácil para mí, ejemplo, entenderlo. Lo puedo hacer y es algo que pues no sabría decirles si es recomendado, sino que es más algo que ustedes podrían hacer como experimento o que les ayude a entender sus estructuras, pero siempre dejen un comentario o algo que diga de que eso es así, ¿va? Entonces, lo mismo aquí va. El nuevo nodo, su anterior es el inicio.prev y el nuevo nodo, su siguiente es el punto inicio. O el inicio.prev, su siguiente es el nuevo nodo y ahora el nuevo nodo, el inicio.prev es el nuevo nodo. Esto es lo que están haciendo, es darme esa asignación. Y esto lo pueden llevar incluso más a modificar el método de su lista. Podrían aquí ustedes definir un matching method que se llame add. Sí, el self y con el que se está agregando. Y aquí generar código de una a dos listas. Entonces ustedes tendrían ya dos listas. Ejemplo, aquí lista 1 y lista 2.
Entonces quieren una lista 3 que sea la unión de ambas listas. Entonces ustedes, si sobrescriben ese magic method, podrían hacer esto. Y ahora tendrían una lista 3, que es la combinación de la lista 1 y la lista 2. Ese código lo pueden escribir aquí. Y entonces ahora cada vez que necesiten unir listas, podrían hacer esto. ¿Qué pasa si entonces necesitaran un método que me dé los elementos que están en la lista 1? Quitarle los elementos que están, o sea, los elementos en común, restarlos. Entonces podrían escribir un método, un magic method, que sería el de sub, aquí. Y lo que haría es restar esos elementos, y entonces ustedes aquí extenderían la funcionalidad de su lista y podrían hacerlo incluso con otros operadores. Entonces, yo creo que se acabó el tiempo, compañeros. Entonces, esto era lo que yo les quería mostrar y explicarse en el ejemplo práctico. Este código igual se lo voy a pasar, le voy a pasar a su auxiliar el repositorio, va a estar público. Entonces, por si ustedes lo quieren ver y por si les sirve. Entonces, eso sería todo. Igual las presentaciones también se los voy a pasar. Eso sería todo. Espero haberles dejado un poco de conocimiento. Yo sé que estas conferencias no siempre son tan entendibles porque somos estudiantes y nunca nos dieron un curso para podernos dar a entender de la mejor manera. Y entonces yo la verdad es que los comprendo. Yo también soy estudiante y sé lo que es estar en estas, pero pues espero por lo menos haberles dejado un poquito de algo que les pueda servir en el futuro, ¿verdad? Entonces, gracias a todos los que estuvieron presentes y pues que tengan un buen día. Compañeros, acá en el chat les dejé el link de un formulario para que me hagan favor de llenarlo a los que estuvieron en la conferencia. Y como dijo el compañero, ¿verdad? Eso sería todo por la conferencia del día de hoy. Cualquier cosa, ahí estamos a la orden.